intervención breve se llama Ética, Espacios Públicos y Educación. Quiero plantear una comprensión un poco más amplia y flexible del espacio público aquí, de modo tal que este no se restrinja al Estado, sino a otros escenarios en donde los ciudadanos puedan encontrarse y discutir juntos asuntos de interés común, que tengan proyecciones hacia la comunidad y hacia posibles sentidos de justicia, ¿no? El origen de este tipo de reflexión está en la noción de democracia. Y para aproximarnos a una noción más concreta, más específica de democracia, tenemos que tomar distancia del concepto etimológico de democracia, ¿no? Kratos, régimen o gobierno, demos, el pueblo, porque pueblo es una categoría equívoca, ¿no? Vox populi, vox dei, esa famosa expresión en donde se asume que el pueblo tiene una sola voz, una sola, o sea, que es como un individuo colectivo, digamos, valga la paradoja, ¿no? Y claro, esta presuposición parece suprimir la pluralidad constitutiva de un sistema realmente democrático, ¿no? En donde quien gobierna no es el pueblo, sino los ciudadanos. Y ahí encontramos diferentes voces que se contraponen en un espacio público, en un espacio de diálogo, de comunicación, ¿no? Entonces, más bien hay que pensar la democracia en términos de un sistema y de una forma de vida política que atiende la distribución del poder y que combate su concentración en pocas manos, ¿no? Y claro, ¿cómo se distribuye el poder en una democracia? Hay como dos elementos, ¿no? Un elemento liberal basado en el Estado de Derecho, ¿no? O sea, la vigencia de ciertos derechos y libertades básicos que protegen al individuo en su vida, en su libertad, en su propiedad, ¿no? En su derecho a la búsqueda de la autorrealización, ¿no? Por otro lado, la separación entre instituciones, ¿no? Estado, iglesias, mercado, universidad, espacio privado, etcétera, ¿no? Y por otro lado hay una impronta clásica que tiene que ver con la acción del ciudadano, ¿no? La idea de ciudadanía como agencia política, ¿no? Aristóteles tiene una definición muy hermosa de la ciudadanía en el libro 3 de la Política, ¿no? Dice: ciudadano es aquel que a la vez gobierna y es gobernado. Es gobernado porque acata las decisiones de las autoridades políticas. Es gobernado porque acata las decisiones que se toman en la asamblea. Pero a la vez gobierna porque participa activamente en el proceso de elección de sus autoridades. Y a la vez gobierna porque participa activamente en el proceso de deliberación pública, de discusión de asuntos de interés común. Porque una democracia es también un régimen en el que uno puede discrepar, y esa discrepancia es considerada valiosa y fecunda siempre y cuando se exprese a través de los canales que establece la ley, ¿no? Nos olvidamos muy a menudo de que la discrepancia es valiosa en una democracia, ¿no? En contraste con una sociedad totalitaria en donde el que discrepa es considerado un enemigo o un enfermo mental o moral que hay que corregir o que hay que aislar, ¿no? Ahora, para el ejercicio de la ciudadanía es fundamental lo que podríamos llamar el sentido de injusticia, ¿no? La percepción de la injusticia. Y a partir del pensador romano famoso Cicerón, su obra De Officis, sobre los oficios, y la filósofa norteamericana Judith Shklar, en una obra que se llama The Faces of Injustice, hay dos tipos de injusticia, ¿no? La injusticia activa, que tiene lugar cuando lesionamos nosotros como sujetos la ley o atentamos contra los derechos de nuestros conciudadanos, ¿no? Pero también hay otra forma de injusticia más sutil, pero no menos corrosiva, que es la injusticia pasiva,
que es aquella que se da cuando un tercero atenta contra la ley o contra el derecho de alguien más, y nosotros, por indiferencia, pereza o complicidad, preferimos mirar hacia otro lado, ¿no? Un ejemplo famoso a nivel macro, a nivel público, el 5 de abril del 92, ¿no? Mucha gente erróneamente pensó que cerrar el Congreso, concentrar el poder, etcétera, podía ser eficaz para resolver problemas de largo alcance como la hiperinflación o el terrorismo, y lo que en realidad sucedió fue que el Perú se convirtió en una sociedad en donde podían violarse los derechos humanos sin contención, sin resistencia, y donde podían generarse formas institucionalizadas de corrupción. O sea, en ese sentido hay que decir que la injusticia pasiva es una categoría cívica muy importante y tiene que ver con que abjuramos de nuestro deber de denunciar la injusticia ahí donde se comete y, digamos, tomar cartas sobre el asunto. Ahora, ¿cuál es el espacio de ejercicio de la ciudadanía y de promoción de justicia y de conjura de la injusticia y la corrupción? Los espacios públicos. Sin embargo, el espacio público se trata de escenarios en los que los ciudadanos puedan construir consensos o expresar disensos sobre temas de interés común y generar formas de vigilancia respecto a la conducta de las autoridades, ¿no? O sea, tenemos el derecho de intervenir para vigilar cómo se, digamos, maneja el poder, ¿no? Hannah Arendt, una importante filósofa judía alemana, decía que el espacio público es el espacio de la aparición de lo propiamente humano, porque lo característicamente humano no es la relación con las cosas, sino la relación con los otros. Y esa relación con nosotros tiene como escenario privilegiado el espacio público. Pero ¿qué entendemos por corrupción, ¿no? Yo creo que partimos a menudo de una concepción unilateral, abstracta, diría Hegel, de corrupción, porque solo la focalizamos en la esfera público-estatal, ¿no? Por lo general decimos que la corrupción es el uso del bien público para obtener beneficios de carácter privado. Pero con eso dejamos de lado una serie de casos de corrupción que tienen lugar en otros espacios, ¿no? Entonces, yo, digamos, a partir de una lectura libre y, digamos, relativamente modificada de una teoría mayor de la justicia de Michael Walzer, un filósofo norteamericano, he desarrollado un concepto de corrupción, ¿no? Hablamos propiamente de corrupción cuando reconocemos la intervención irregular de la lógica del dinero y el anhelo de poder e influencia en transacciones y actividades humanas en las que se ponen legítimamente en juego otra clase de bienes sociales y recursos. Por lo general, esta intromisión se ejecuta con la intención de lograr un beneficio particular, con frecuencia asociado al poder y al dinero. O sea, un incremento ilegítimo de poder y de dinero, ¿no?, a través de esta intromisión. La concentración del poder en pocas manos en diversos espacios, en el Estado, pero también, por ejemplo, en los sindicatos. Pensemos en los sindicatos educativos también, ¿no? Y la ausencia de fiscalización efectiva propician el surgimiento de la corrupción, ¿no? O sea, la concentración del poder es un enemigo, digamos, medular de la ética pública. La corrupción mina los vínculos de confianza y pertenencia que requieren las instituciones para sostenerse y funcionar, ¿no? La fe en la transparencia y las transacciones humanas básicas se va debilitando hasta desaparecer por completo, ¿no? Y de este modo las instituciones se hacen inviables.